Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Son las 8:13, nos va a regañar el invitado, Tony. Híjole, qué tarde. Disculpas, Ricardo Castaneda. Castaneda Ancheta. Sí, es el analista, Economista senior. Economista senior, sí, Ajá. del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Hola, Ricardo, buenos días. Hola, Ricardo. Hola, buenos días, Diana. Buenos días, Tony. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Disculpa que entramos tarde, pero el tema del deporte ha Es que como ganaron los Red Sox, eso es todo, Ricardo. Y es el equipo de Tony. Me están echando la culpa. Que hay emociones en las cuales se tienen que poner adelante, sobre todo con los temas que vamos a hablar este día. También, Sí, ¿verdad? sí. También hay mucha emoción. Sí, mira, Ricardo, bienvenido. Vamos a hablar del presupuesto general de la Nación 2022, que es un instrumento importantísimo para correr las instituciones del Estado, ¿verdad? Y las obras, de eso depende. La obra pública. ¿Verdad? Que el funcionamiento del Estado y las obras que, ¿verdad?, necesita la población. Pago de la deuda, un montón de cosas. La infraestructura, etcétera. Y te hemos estado leyendo a ti y a otras personas que analizan estos temas, y es que no ha publicado el Ministerio de Hacienda el documento, ya la carnita, o sea, la propuesta. las partidas, ¿verdad? Todo. ¿Y qué pasa? Pues, y tú a través de tu cuenta de Twitter compartías que lo único que hay es la carta de presentación, por así decirlo, ante la Asamblea Legislativa de parte del ministro de Hacienda en nombre del órgano ejecutivo de la propuesta de ley de presupuesto general de la Nación 2022, Ricardo. Efectivamente. Primero, ustedes han señalado algo clave. El presupuesto es el principal instrumento que tiene el Estado para poder mejorar las condiciones de vida de las personas. Ahí es donde se refleja la forma como se financia el Estado, es decir, quiénes pagan para financiar este presupuesto, pero también donde se pueden observar las prioridades que tiene. Yo siempre señalo que es en el presupuesto donde el discurso político se concreta o queda en demagogia. Porque alguien puede señalar, no, bueno, mi prioridad son los niños y las niñas. Si en el presupuesto eso no se ve reflejado, pues es pura demagogia. Cuando sea presidente le voy a subir el presupuesto a la Universidad Nacional de El Salvador. Por ejemplo. Eso solo por poner un ejemplo hipotético, ¿verdad, Tony? Sí, o sea, lo que lo que tú dices es que en ese instrumento, en el presupuesto general de la Nación, pasamos del discurso, ¿verdad?, a cumplir a través de acciones concretas. Efectivamente. ¿Y qué sucede, verdad? Que en el caso de El Salvador, la mayor fuente de financiamiento del presupuesto son los impuestos. Impuestos que paga toda la población desde que va a la tienda, al supermercado y compra café, azúcar, huevos, leche, etcétera. Significa que en el fondo lo que estamos hablando es del dinero de la gente. Por eso yo siempre he insistido, el presupuesto no es del presidente de la República, no es del ministro de Hacienda, no es de los diputados ni de las diputadas, es de toda la población. Y por lo tanto, ese presupuesto debe de ser transparente, debe tener acceso para que la ciudadanía pueda participar. ¿Qué es lo que ha pasado en el país históricamente? El presupuesto en realidad se empieza a elaborar desde inicios de año. A esta etapa se le llama la etapa de la formulación y planificación del presupuesto, que empieza alrededor de mediados de abril. ¿Con qué empieza? Con un documento que se llama la política presupuestaria, que es un documento elaborado por el Ministerio de Hacienda, donde básicamente se le dice a cada institución cuánto va a ser lo máximo que se va a tener, que lo conocemos como los techos presupuestarios. A partir de ahí, cada una de las instituciones empieza a elaborar su presupuesto considerando las prioridades dentro de un plan de gobierno. Ahorita estoy hablando cómo deben de ser las cosas, ¿verdad? Luego, ya que cada institución presenta su presupuesto, el Ministerio de Hacienda los une
y el Consejo de Ministros los aprueba. Y esto es lo que es trasladado a la Asamblea Legislativa como fecha máxima el 30 de septiembre. Históricamente, toda esta etapa siempre se ha hecho de manera oculta. Es decir, que la ciudadanía nunca ha tenido espacios para participar. Así ha sido en el pasado y así fue este año. Sin embargo, ya este año ya empezamos a ver cosas que no habíamos visto antes, como cuáles. Esa política presupuestaria, que es un documento, nunca se publicó. El año pasado se publicó a inicios de septiembre. Este año ni siquiera se publicó. Luego se llega a la Asamblea Legislativa. Esta etapa es la que se conoce como la etapa de la discusión y aprobación del presupuesto, que es donde usualmente más ojos se ponen, ¿no? Porque evidentemente es donde debe de haber todavía un debate público. Hay que señalar que en el caso de El Salvador no hay una fecha límite para que se apruebe el presupuesto, a diferencia de otros países. Les pongo aquí el ejemplo de nuestro país cercano, Guatemala. En Guatemala se tiene hasta el 30 de noviembre. Si el 30 de noviembre no se aprobó el presupuesto, pues ya las instituciones saben que traerá en vigencia el presupuesto del año anterior. En cambio, en El Salvador no. Se puede aprobar el 31 de diciembre, se puede aprobar en enero, se puede aprobar hasta en junio, porque ya ha pasado en el país. Lo único que dice la ley es que si ya se entró el 1 de enero y no está aprobado el presupuesto, pues entra en vigencia el del año anterior. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahorita? Bueno, ya oficialmente el ministro de Hacienda llegó a la Asamblea Legislativa, presentó tanto el proyecto de presupuesto del Estado, es decir, del sector público no financiero, de las entidades descentralizadas, y presentó el proyecto de la ley de salarios. Pero eso no lo ha visto nadie. Es decir, hasta este día, hasta este momento, nadie, y cuando me refiero a nadie, por lo menos la ciudadanía, ¿verdad? O incluso los propios diputados y diputadas, ha tenido acceso al contenido de ese material. Y eso es algo inédito. Siempre que se ha presentado a la Asamblea Legislativa, porque a la Asamblea Legislativa se lleva un documento y una copia grandísima de todos los cuadros, anexos, etcétera, ya en la Asamblea Legislativa ya todas las fracciones siempre han tenido acceso. Ahora, no. Y quizás uno de los aspectos más preocupantes es que, por ejemplo, el ministro de Hacienda ha estado en entrevistas desde el día jueves, viernes y estos días. Pero cuando uno le sigue las declaraciones sobre los datos que ha dado ya del presupuesto 2022, resulta que incluso hay contradicciones en cifras de él mismo. Y entonces a partir de ahí uno no puede hacer un análisis serio, ¿no? Para saber, por un lado, cómo se va a financiar, si realmente los ingresos están bien proyectados, si los gastos están bien incorporados, si este presupuesto ha sido elaborado con una estrategia de mediano plazo que permita ir reduciendo los niveles de deuda pública, pero además garantizando el bienestar de la gente, que cómo está compuesta la parte de salario, no lo sabemos. Y esto obviamente viola el derecho al acceso a la información pública de la ciudadanía, que está establecido tanto en los marcos jurídicos internacionales como nacionales. O sea, lo que tú estás diciendo es que hasta el momento en el contenido de la propuesta de ley de presupuesto no lo conocemos. Solamente se tienen declaraciones que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha dado en diferentes entrevistas. Pero tú dices que en esos datos que ha dado en diferentes entrevistas incluso son contradictorios, o sea, no son constantes, no son los mismos. ¿Es así, sí, Ricardo? Les pongo el ejemplo concreto. Okay. El día viernes dio un dato sobre los recursos que le habían asignado al Ministerio de Defensa. El día lunes volvió a dar otros datos del Ministerio de Defensa, pero eran diferentes. Entonces tú dices, bueno, ¿con cuáles me quedo? ¿Verdad? Y por eso es tan importante. Lo que se sabe es que hay un incremento. Hay un incremento, incluso René Francis Merino Monroy, el ministro de la Defensa, dijo ayer que
que hay un incremento porque van a haber más efectivos militares. Más elementos en las tropas, bonos, o sea, bonificaciones, equipamiento. Recordemos que el presidente quiere llevar a 40,000, ¿verdad? 20,000 más. Ajá. O sea, llegar a 40,000 efectivos militares. Obviamente esto implica todo un presupuesto adicional al que se manejó en el 2021, Ricardo. Sí, y bueno, es que hemos ido conociendo por pedacitos, ¿verdad? Porque ahí también leía unas declaraciones de parte de la Universidad de El Salvador donde señalaban que se le recortaban recursos. Sí, lo dijo el rector, ¿verdad? Creo que era el vicerrector el que señalaba el recorte de recursos. Okay. Digamos, si nos quedamos con estas declaraciones, ya podríamos decir, ¿verdad? Bueno, en El Salvador, la prioridad para 2022 va a ser defensa en detrimento de la educación superior, porque ahí, insisto, más allá del discurso, es en el presupuesto donde se concreta. Pero, por ejemplo, yo no les puedo asegurar eso porque no he visto las cifras. Es decir, casi sería irresponsable de mi parte decirles y afirmarles esto va a ser así. Y lo que sucede es que aquí esos datos deben de estar disponibles para que cualquier ciudadano o ciudadana lo pueda ver y podamos llegar a las mismas conclusiones. O sea, ya El Salvador había avanzado muchísimo en estos temas de transparencia y acceso a la información pública, porque hay estándares internacionales. Les voy a contar un par. Uno es lo que se denomina la encuesta de presupuesto abierto, que es desarrollada por el International Budget Partnership. Este es un índice que va de 0 a 100, que se hace en todos los países del mundo, justamente para conocer qué tanta información está disponible, si hay espacios para la participación ciudadana, si hay mecanismos de rendición de cuentas. En el caso de El Salvador, lo que hemos tenido, digamos, históricamente, ¿verdad?, es que realmente si esto fuera un examen, pues no lo pasamos. Yo recuerdo incluso en la Universidad de El Salvador, si tú querías hacer reposición, ¿verdad? Tenías que tener nota de 5 y en este caso ni siquiera a eso llegamos, y particularmente en el elemento donde menos puntaje ha tenido el gobierno de El Salvador es en el apartado de participación ciudadana. Para que ustedes tengan una idea, en 2019 la nota que tuvo El Salvador fue una nota de 46, es decir, que si lo traemos en una escala de 0 a 10 sería una nota de 460. Por otra parte, El Salvador, el gobierno salvadoreño es parte de GIF, que es la Global Initiative for Fiscal Transparency. Que ahí se establecen también unos estándares de transparencia fiscal. Dentro de estos está el tema del acceso a la información pública, es decir, toda la parte presupuestaria debe de estar disponible de la ciudadanía porque, insisto, estamos hablando del dinero de las personas. Es ahí donde realmente se pueden mejorar las condiciones de vida o donde se pueden agravar las condiciones de vida de la población, ¿no? Por eso es tan importante. Obviamente, yo entiendo que estos temas a veces son técnicos, ¿no? Y los economistas los hacemos más complicados, como para que nadie más participe, pero si la ciudadanía no participa, es ahí donde nos meten los goles. Ok, como ciudadanía entonces, ¿de qué deberíamos de estar pendientes? Porque estoy buscando aquí información, Ricardo, y a través del sitio oficial del Ministerio de Hacienda lo que sí hay es un comunicado de prensa en donde titula que el proyecto de presupuesto es una apuesta por el desarrollo y crecimiento económico y da los montos totales de algunos rubros importantes, como por ejemplo el tema de desarrollo infantil a través del proyecto Crecer Juntos, que lo va a manejar la primera dama. También el tema de educación que dice que de acuerdo a la propuesta equivale al 5.1% del PIB. Y creo que es un presupuesto que siempre se ha pedido que sea arriba del 6% del Producto Interno Bruto, al igual que salud, que ahora dice es de un 3.8%. Estos son los datos que sí conocemos. No sé qué piensas al respecto. El porcentaje del PIB en cuanto a estos rubros que son tan sensibles, educación y salud, ¿cuál es tu apreciación?
Mira, nosotros siempre del ICEFI, siempre hemos aplaudido los incrementos en las áreas de educación y salud, porque obviamente en el país todavía hay enormes deficiencias en estas áreas, tanto en el acceso como en la calidad. Sin embargo, nosotros siempre también hemos advertido que no solo basta conocer cuánto aumentarán, en este caso, los recursos de las instituciones, sino cuáles resultados se esperan obtener con esto. Una de las grandes deudas que ha tenido el país, porque se viene trabajando desde hace más de una década, es contar con un presupuesto por resultados. Es decir, qué bueno que se va a aumentar el presupuesto de educación. La pregunta es, ¿con esto van a haber más niños y niñas dentro del sistema escolar? ¿Con esto se va a mejorar los resultados de la calidad educativa? No lo sabemos. Y la impresión que me da a mí es que este año nuevamente se ha presentado el presupuesto sin estar vinculado a metas y a resultados. Otro aspecto importante. Yo empecé hablándoles como de lo que se conoce el ciclo del presupuesto, que son todas las etapas. La etapa de elaboración, la etapa de discusión y aprobación, pero hay otras etapas que a veces dejamos de lado, que son las etapas de la ejecución del presupuesto y la etapa de la evaluación. Me voy a concentrar ahorita en la etapa de la ejecución. Si nos quedamos muchas veces con el dato del presupuesto aprobado, podemos quedarnos con una idea errónea de lo que en realidad está pasando. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba el presupuesto y ya se empieza a ejecutar, muchas veces los montos que les han asignado a las distintas carteras pueden subir o pueden reducirse. O por diferentes razones, hay algunos proyectos que no se ejecutan, mala planificación, falta de recursos, etc. Entonces, de repente, por ejemplo, nos podemos quedar con que un ministerio se le aprobaron $1,000 millones, pero cuando vemos los datos de ejecución, solo ejecutó $100 millones, una décima parte. Si nos hubiéramos quedado entonces solo con el presupuesto aprobado, insisto, nos hubiéramos quedado con una imagen errónea. Y eso, por ejemplo, ha pasado este año. Si revisamos al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud, en la práctica se les recortaron recursos. Incluso fue muy emblemático porque fue la semana que se aumentaron recursos para defensa y fue donde se aprobaron los $205.3 millones para la implementación de la ley Bitcoin. Y por otra parte, podemos observar como muchos proyectos de inversión que estaban en estas carteras a esta fecha lleva 0% de ejecución. Entonces los recortes, perdón, Ricardo, fueron a educación y salud. Y fue justo en la semana que se aprobaron los $205.3 millones para la implementación del Bitcoin y se aumentaron recursos para defensa y para comunicaciones en la presidencia. Entonces, la ciudadanía, ¿a qué tiene que prestarle atención? Bueno, obviamente al proyecto de presupuesto, ¿no? Si, por un lado, sí es técnicamente realista, porque yo les puedo decir a ustedes, miren, mis ingresos el próximo año van a ser de $1 millón, ¿verdad? ¿Y con base en qué lo estoy diciendo? ¿Con nada más con los deseos o realmente voy a tener elementos porque voy a tener un nuevo trabajo, porque he invertido y espero las ganancias? Entonces, igual pasa con el presupuesto del gobierno. Uno revisa el escenario que ellos han establecido de cuánto va a crecer la economía y si eso es coherente con lo que señalan que van a aumentar los ingresos. Por ejemplo, creo que el ministro ha señalado que los ingresos públicos se espera que crezcan un 17% y que la economía crezca un 2.4%. Ahí habrá que hacer un análisis fino, y esto es con los datos, para ver si efectivamente hay sobreestimación. Mi olfato me huele que sí hay, pero no puedo Ricardo, concluir. ¿de dónde ha salido por otro lado? Porque ayer o antier, hablábamos con Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, y yo escuché también el dato que tú acabas de dar, que se espera que la economía crezca un 2.4, 2.5%, que ha sido lo que ha estado creciendo, pero por otro lado se ha manejado de un 9%.
Sí, el 9% es para este año y el 2.4% para el 2022. Ah, muy bien. Ok. Gracias por Entonces, aclarar. en el 2022 habría que ver, insisto, esa parte. Luego está los recursos que vamos a necesitar prestar porque no nos alcanzan los ingresos que tenemos. Ahí me quiero detener porque el comunicado oficial del gobierno, que es lo único que tenemos, dice que con el presupuesto 2022 el gobierno estaría reduciendo la brecha presupuestaria en un 62% con un monto de 498 millones. Dice que la cifra es menor en comparación al 2021, que fue de 815.2 millones este año. El ministro de Hacienda detalló que la brecha presupuestaria más cercana fue presentada en 2018 con un monto de 497 millones. Nos parecía poco, hablando de un presupuesto de 7.900 millones de dólares, 1.000 millones, ¿verdad? Son 7.967.7. Ajá. 498 millones. O sea que era muy poco lo que necesitábamos hacer préstamo para poder financiar el presupuesto, Ajá, cuando en años anteriores han sido que 800, que 900. Estamos negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 1.300 millones de dólares. que solo para complementar la pregunta, ya te dejamos hablar, Carlos Acevedo nos dijo el lunes que ese acuerdo con el Fondo Monetario está muerto, enterrado, y dijo él, y lo cito textualmente, ya hasta apesta, dijo. Sí, lo escuché. Mira, empecemos por el primero, este tema, ¿verdad? Uh-huh. A veces hay sutilezas en las palabras que se utilizan que pueden distorsionar la realidad. Técnicamente, la diferencia entre ingresos y gastos se le conoce como déficit fiscal. El déficit fiscal se financia con deuda pública, ya sea deuda que provenga con préstamos con organismos multilaterales o colocación de bonos en los mercados internacionales. Lo que el ministro ha señalado es la brecha de la cual no tiene seguro de dónde va a obtener los recursos. Pero no significa que va a ser el único monto de endeudamiento, porque él mismo ha señalado que ya hay préstamos que fueron aprobados este año y que se van a incorporar el siguiente. Por lo tanto, si nos quedamos con la definición de que la brecha presupuestaria es igual al déficit fiscal, el monto que El Salvador va a tener realmente es un monto mucho más alto. ¿Cuánto? No lo sé con exactitud, porque, insisto, no he visto las cifras, pero yo creo que va a andar cercana a los 1.000 millones de dólares. Pero esto, insisto, ya habrá que verlo con la parte de las cifras. O sea, habría que sumar todos los empréstitos ya aprobados, que algunos están negociando todavía, más los 498 millones. Sí, te voy a poner un ejemplo. Ya, por ejemplo, este año están aprobados préstamos para el tema de seguridad. Si esos recursos el próximo año se colocan dentro del presupuesto, no sé, 50 millones de dólares que provienen de un préstamo, eso lo tenés que incluir en la brecha presupuestaria porque eso proviene de deuda, no proviene de ingresos propios. No importa que los hayas negociado antes, porque le voy a poner otro caso. Imaginémonos que esta brecha que ha señalado el ministro se hubiera conseguido ya desde 2021. Es decir, ya ahorita se logra negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y ya tenemos cubierta. ¿Significa entonces que el próximo año no vamos a prestar, que la brecha presupuestaria es cero? No, solo significa que ya tenemos seguro de dónde va a venir ese préstamo. Por eso insisto, ¿verdad? Hay como sutilezas a veces que pueden distorsionar la realidad, pero técnicamente la diferencia entre ingresos y gastos que se financia con deuda se conoce déficit fiscal y el déficit fiscal no va a ser ese monto que han señalado las autoridades de Hacienda. Sí, porque el año pasado nos endeudamos también más. Yo no sé al final si fueron 2.000 o 3.000 millones de dólares, Tony, por la pandemia. Ricardo, o este año.
Perdón, este año, este sí. año. Ajá, este año. Ajá. Por el tema de la pandemia, Ricardo, pues sí, y eso también es déficit porque significa que debemos más y que por lo tanto tenemos que estar abonando a esos préstamos, a los Miren, préstamos de corto plazo y a los préstamos de largo plazo. miren, lo que pasa con la deuda es que también tiene como etapas, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, vemos que en la Asamblea Legislativa se aprobó una negociación sobre un préstamo con un banco, pero esa es la primera etapa. Por eso muchas veces se dice que en los préstamos hay 3 vueltas. La primera vuelta es la autorización para que se negocie. La segunda vuelta es la confirmación y aprobación de la negociación que ya se hizo entre el gobierno de El Salvador y el organismo. Y la tercera vuelta ya es la incorporación de esos recursos al presupuesto. Por ejemplo, este año, desde el 1 de mayo a la fecha, la Asamblea Legislativa ha aprobado más de 4,000 millones de dólares si consideramos préstamos, fideicomisos, garantías soberanas. Pero esos recursos no han entrado todavía al presupuesto, por lo cual no se contabiliza. Si contabilizáramos todos esos recursos, ya la deuda de El Salvador superaría el 100% del PIB, pero no es así. ¿Qué es lo que los datos oficiales nos dicen? Y hay que decir que los datos oficiales no se actualizan tan rápido como uno quisiera, pero sin embargo, ya hay datos que permiten corroborar. Por ejemplo, de acuerdo al Banco Central de Reserva, los últimos datos disponibles son al mes de agosto. Si hacemos un ejercicio de comparar el aumento de la deuda pública por cada periodo presidencial, hagámoslo primero sin pensiones. En los 5 años del expresidente Saca, la deuda del sector público no financiero aumentó 2.115.19 millones de dólares. 2.115 millones. Con FUNES se aumentó 2.960 millones de dólares. Con Sánchez Serén se aumentó 2.164. Es decir que con FUNES fue donde más se aumentó. Sánchez Serén y Saca prácticamente aumentaron lo mismo. Con el gobierno del presidente Bukele, en estos 26 meses nada más que se llevan, la deuda sin pensiones aumentó 3.632 millones. Es decir, que en un periodo mucho más corto ya se aumentó más la deuda de lo que se ha aumentado en periodos presidenciales anteriormente por completo. Obviamente, ¿verdad? Aquí está el tema de la pandemia. Por el tema de la pandemia se incrementaron recursos, pero no solo es la pandemia. Si uno revisa en términos generales, en El Salvador, el instrumento que más se ha utilizado es deuda. Es decir, el gobierno no solo tiene deuda, puede aumentar sus ingresos, puede reducir algunos gastos. En El Salvador, particularmente, el instrumento que más se ha utilizado es la deuda. Y eso lo hemos podido observar, por ejemplo, como el año pasado el país fue donde más incrementó sus niveles de gasto a pesar de que habían reducido sus ingresos y por lo tanto se tuvo que financiar con deuda. O sea que aumentó, dices tú, sin pensiones, la deuda del país en 3.632 millones de dólares, en 26 meses. Y con pensiones, ¿y por qué se hace esa relación? Ajá. Sí, mira, realmente el tema de compensiones se hace más por un tema explicativo porque esto es algo que se viene acarreando desde hace mucho, ¿no? Si incluimos el tema de pensiones, el aumento de la deuda en estos 26 meses es de 4.295.3 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un monto sumamente alto, ¿no? Que ya ese es un monto parecido al del gobierno del presidente Serén cuando se aumentó 4.426.90. Okay. Porque la deuda pública
pensiones ha sido una bola de nieve, ¿no? Ajá. Si representa más de 20 puntos del Producto Interno Bruto solo la deuda de pensión. Sí, porque recordemos que para pagar las pensiones, el gobierno lo que hace es que compra los certificados de inversión previsional a las AFPs. ¿Verdad? Y esa es otra deuda. O sea, no es la deuda a través de préstamos, sino que la deuda a través de los SIP, que también son deuda, pues, ¿verdad? Sí. Ricardo. Ahora, ajá, dale. Diana, tú también señalabas algo, que era el tema de la deuda de corto plazo, que estos son las LETES y CETES. Unos son las letras del Tesoro y otros son los certificados del Tesoro. En la práctica funcionan igual porque se colocan en la Bolsa de Valores de El Salvador y el periodo máximo para pagarlo es 1 año. En 2020, ¿verdad? De los instrumentos que más se utilizaron fueron justamente tanto LETES y CETES. Es que yo le llamo como las tarjetas de crédito. Para que ustedes tengan una idea, si hacemos una comparación del año pasado con este, y hagámoslo en cortes iguales, en tiempos iguales para que podamos compararlo, ¿verdad? Al 30 de septiembre de 2020 se habían emitido 1.257.7 millones de dólares en LETES, solo en LETES. Obviamente, insisto, el año pasado la recaudación se desplomó, no estaba planificado esta situación, perdón, entonces era entendible, digamos, este aumento sustancial. Ahora vayámonos a 2021. En 2021, incluso la economía, dicen las autoridades de Hacienda, se está recuperando a niveles extraordinarios, la recaudación está por encima de lo que se había planificado. Sin embargo, la emisión de LETES al 30 de septiembre de 2021 ha sido de 1.248 millones de dólares. Es decir, que prácticamente se han emitido la misma cantidad que el año pasado. Muchas de estas emisiones solo sirven para pagar las LETES que ya se vencen. Y además reflejan un problema serio, muy serio, de liquidez que tiene el gobierno. Y este es un problema que va a observarse todavía en una mayor magnitud en el cierre de este año. Decía Carlos Acevedo que el hecho de que el gobierno haya quitado el límite, el techo de los depósitos que podrían haber, que tiene el gobierno en el Banco de Fomento Agropecuario, en el Banco Hipotecario, y que esté sacando dinero de la banca comercial y llevándolo a estos bancos, significa que el gobierno estaba, y dijo la palabra, raspando la olla. Que estaba ahí, no tenía liquidez y que estaba necesitando fondos y era más fácil tomar esos fondos de los bancos estatales. Pero ahora, yo no sé si tú tienes información sobre esto, si en realidad el gobierno está sacando sus depósitos de los bancos comerciales y los está trasladando a bancos estatales como el Banco de Fomento y el Banco Hipotecario. ¿Y cuál sería el mensaje para los mercados de esto? Mira, bueno, si quieren hablemos primero de los mercados, ¿verdad? Porque una de las alternativas que más ha utilizado el gobierno en términos de financiamiento o acceso a crédito ha sido la colocación de bonos en los mercados internacionales. Por ejemplo, en 2020 salió a colocar en julio 1.000 millones de dólares a una tasa de interés de 9.5%, una tasa de interés altísima. Era la tasa más alta que había emitido El Salvador. El gobierno justificó que, bueno, era una pandemia, que la situación estaba complicada y demás. Pero, ¿qué ha pasado en 2021? Supongamos que ustedes no saben lo que pasó en El Salvador. Nada, no saben lo que ha pasado en el país. Y simplemente les muestro la gráfica del perfil de riesgo de todos los países de Centroamérica. Lo que pudieran apreciar es que desde enero a mayo la tendencia era a reducirse el perfil de riesgo y desde mayo el perfil de riesgo de El Salvador empieza a subir, a llegar a un monto que nunca antes se había visto. Mientras que en el resto de países de la región centroamericana el perfil de riesgo ha estado estable. Es decir, que las cosas
que han provocado ese aumento únicamente han pasado en El Salvador. Ya si vamos con más detalle, ¿qué fue lo que ha provocado ese aumento del perfil de riesgo? Destitución de magistrados y fiscal, ley Bitcoin, el hecho de que ahora se ha anunciado de que el presidente sí se puede reelegir. Eso ha provocado que el ENVI, que es el nombre que se le conoce a este indicador de perfil de riesgo, haya llegado, insisto, a niveles que no se vieron ni en la crisis económica de 2008-2009, ni a datos que se vieron el año pasado en el marco de la pandemia. Si ahorita El Salvador saliera a emitir bonos en los mercados internacionales, suponiendo que le compren esos bonos, la tasa de interés que pagaría sería cercana al 13%. Por eso es que no ha salido a emitir bonos, a pesar de la situación crítica que tiene, porque si no sería hipotecar los presupuestos de los próximos años. También uno de los factores que ha provocado que el perfil de riesgo aumentara es el tema de que no se ha concretado ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sobre este punto, yo he señalado desde hace varios meses que a mi juicio ese acuerdo está en el congelador. ¿Por qué? Ya por las razones que hemos advertido, ¿no? Tanto el tema de la ley Bitcoin como el deterioro institucional. Es decir, imagínense ustedes estar negociando con el Fondo Monetario Internacional y paralelo sacas una ley Bitcoin en la cual ni siquiera le informas al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es decir, una cuestión que obviamente denota esa improvisación y las implicaciones que eso tiene. Y si tú no logras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial ni el Banco Interamericano de Desarrollo te van a dar recursos. Y eso es así. Por más que luego alguien pueda dar declaraciones, en la práctica quienes conocen cómo funciona esto saben perfectamente que es así. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente? Que al parecer el gobierno salvadoreño está dispuesto a aceptar todas las condiciones que le ponga el Fondo Monetario Internacional para lograr ese acuerdo. Vamos a ver acá si el Fondo Monetario Internacional ahora accede a dar ese préstamo. ¿Por qué? A negociarlo, porque el fondo, ¿no? Sí. Ajá. ¿Por qué? Digamos que negociarlo lo negocia si realmente se logra concretar ese acuerdo. Es decir, porque que hay reuniones con el Fondo Monetario Internacional entre el gobierno de El Salvador no es ninguna noticia, pues esto es parte de la normalidad. O sea, es normal que conversen todo el tiempo, pues, es lo que tú dices. No es que, no es que vamos a reunirnos para discutir este financiamiento, no, es normal que constantemente se reúnan. Sí, incluso yo te diría, Diana, que es normal que conversen y negocien. O sea, lo extraordinario va a ser cuando digan ya logramos el acuerdo. Ese va a ser el punto clave. ¿Y cuáles podrían ser entonces las condiciones que en base a la situación actual de El Salvador podría estar poniendo el Fondo Monetario Internacional? Mira, aquí hay un aspecto muy importante a señalar. Lo que el gobierno de El Salvador está negociando se llama Acuerdo de Servicio Ampliado. Este acuerdo, las características que tiene es que además de medidas en el ámbito financiero, es decir, medidas de ingreso, medidas de gasto, incluso medidas de deuda pública, también se establecen medidas en el ámbito de transparencia y en el ámbito de gobernabilidad democrática. Y es ahí para mí donde están los puntos torales de hasta dónde realmente el gobierno va a ceder, pero hasta dónde el Fondo Monetario Internacional tiene garantías de que el gobierno va a cumplir. Porque una cosa puede ser de que yo le digo, no, sí, yo me comprometo a todo lo que le estoy diciendo, pero realmente, ¿qué garantías tengo de que eso que se ha cumplido o que se ha ofrecido, perdón, se vaya a cumplir? Yo creo que el Fondo Monetario Internacional debe cuidarse mucho. ¿En qué sentido? Que si ellos aprueban este acuerdo sin esa garantía y El Salvador continúa con la tendencia que ha venido hasta ahora y se consolida una autocracia, el Fondo Monetario Internacional se habrá convertido en el cómplice de eso.
Y por eso es bien importante este acuerdo, para saber qué se va a negociar. Ahora, en el ámbito de transparencia y de gobernabilidad democrática, en realidad lo que el fondo te va a pedir son cosas que cualquier gobierno debería dar por sentado. Es decir, miren, pongan acceso a la información pública todo lo relacionado con el presupuesto. No te están pidiendo nada extraordinario, ¿verdad? Es un deber ser que debería estarse cumpliendo. Es un deber ser. Mire, que haya una independencia de la Fiscalía y de la Corte de Cuentas. Eso debería de estar por sentado. Claro, lo que pasa es que en el contexto en el que está el país, esto se vuelve como cuestiones extraordinarias, ¿no? Y uno dice, bueno, realmente hasta dónde va a lograr llegar el gobierno en aceptar este tipo de cosas. Lo cierto es que la situación es crítica y creo que lo único que puede hacer ceder al gobierno en algunas prácticas autoritarias es la necesidad de financiamiento. Porque si el gobierno no tuviera necesidad de financiamiento, estoy seguro que no te aceptara ningún tipo de esta condición. Ok, son las 8:54, Ricardo, y dentro de esto, tú has dicho algo neurálgico, el gobierno necesita financiamiento. Y entonces hay mucho temor de que vayan a ser tomados los fondos de pensiones. El gobierno ha anunciado que va a presentar una propuesta de reforma al sistema de pensiones, lo anunció el presidente el pasado 15 de septiembre, en 30 días, o sea, el 15 de octubre sería como la fecha límite. Y no quiero satanizar la palabra reforma al sistema de pensiones porque este tema de que hay que reformar se viene hablando de años, ¿verdad? Pero mucha gente tiene temor ante esta falta de financiamiento o esta falta de liquidez del Estado que puedan ser tomados los fondos de pensiones. Aquí hay preguntas al respecto, incluso de la audiencia. ¿Qué piensas tú? Mira, yo creo que coincidimos, yo diría que todos y todas, habrá alguien que quizás no, ¿verdad? De que el sistema actual de pensiones hay que arreglar. Pensiones bajas, personas que no logran realmente pensionarse, ya sea porque están afuera del mercado laboral, inequidades en los montos de pensiones. Hay personas, que tienen pensiones muy jugosas, mientras que hay otros que tienen pensiones prácticamente de hambre, y entonces están esos problemas estructurales, ¿no? O sea, creo que en eso lo coincidimos. Aquí la palabra clave para mí es el contexto en el que se da la reforma. Por ejemplo, ¿por qué esta reforma no se presentó el 1 de mayo, cuando asume la nueva legislatura y tenían una deuda pendiente? No, que se va a dar en el marco en el cual la situación financiera es crítica y la ciudadanía entonces tiene razón de decir, mire, y esta reforma que está usted haciendo es porque realmente quiere resolver los problemas o porque quiere agarrar mi dinero para solventar los problemas de caja que se tienen. Vamos a ver por dónde viene la propuesta, ¿verdad? Porque propuestas pueden haber muchas. Aquí las preguntas clave para mí que tiene que hacerse la población es, si hay ofrecimiento de mejores beneficios, preguntarse, ¿cuánto cuestan esos beneficios y quién los va a pagar? Porque insisto, ¿verdad? Yo puedo presentarles ahorita a ustedes una iniciativa de ley. Artículo 1. Diana y Tony tendrán una pensión del 200%. Sí, es decir, tienen, o sea, los famosos estudios actuariales o sea, donde hacen que los números peguen, ¿verdad? O sea, que sea real lo que vayan a prometer, porque lo que han dicho es que vamos a tener una mejor pensión. Justamente, es decir, acá esto es obviamente un debate político, pues, porque se refiere a la forma cómo va a estar el sistema de pensiones, pero esto debe de tener sí o sí un respaldo técnico, porque si no, puede pasar que las soluciones, lejos de recuperar a la persona que está enferma, la puede agravar. Y es por eso tan importante que el debate y la discusión de estos temas sea un debate serio, donde las distintas expresiones de la sociedad civil puedan realmente dar sus análisis, puedan dar sus recomendaciones. Lo mismo con el presupuesto, ¿no? A mí lo que me preocupa, Diana y Tony, y se lo digo muy sinceramente,
es que el debate político en el país es tan pobre. Es decir, tú das un argumento y lo primero que te dicen es que sos de oposición. O sea, Bueno, hay muchos creo que muchos de los comentarios es eso, de que tú representas intereses de partidos políticos, sí, no. opositores al gobierno. Ajá. Además, digamos que a mí, en lo que llevo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Trabajando en el ICEFI, me han dicho que soy de Arena, que soy del Frente, que soy de Gana, que soy de Nuevas Ideas, o sea, dependiendo, ¿no? Sí, Porque, exacto. Sí, a nosotros digamos, nos pasa lo mismo. dependiendo del último entrevistado, así somos. Eso somos. porque, claro, yo entiendo que hay personas que no puedan tener la claridad de que hay algunos que lo que tenemos son visiones de estados y que independientemente el gobierno que esté de turno, siempre vamos a seguir abogando por las mismas cosas. Tanto como abogamos con gobiernos anteriores, como abogamos con el gobierno actual, como vamos a seguir abogando con los gobiernos futuros. Lo que deberían de ver la ciudadanía también es un ejercicio de coherencia. Si yo ahora les vengo a decir cosas que la semana pasada había dicho todo lo contrario, ahí está bien que me juzguen, ¿no? Pero nosotros desde el ICEF hemos insistido, por ejemplo, que el presupuesto público es la mejor herramienta que tienen las sociedades para avanzar hacia sociedades más desarrolladas y más democráticas, que en la parte de los ingresos deben de ser ingresos que provengan a través de un sentido de progresividad. Quien tiene más debe de pagar más, que el gasto público debe estar vinculado a resultados, que la rendición de cuentas y el acceso a la información pública son derechos y que a partir de ahí se deben de dar. Y Ricardo, ese es nuestro marco que estamos estableciendo. Ricardo, si bien es cierto, y ya para ir cerrando porque son las 9 en punto, si bien es cierto, vaya, el documento con todas las partidas y todo el detalle no ha sido presentado, cosa que es algo extraordinario. Con la poca información que tienes, ¿cuál es el carácter o digamos la impronta que el gobierno le quiere dar a la ejecución del presupuesto o de las acciones de las diversas entidades del Estado para el 2022? Mira, digamos, por las cosas que uno ha logrado saber, ¿no? Primero creo que viene una reforma del Estado. ¿En qué sentido? Que ya sabemos que va a venir un recorte muy fuerte a las municipalidades. Esto significa que tendrá implicaciones de la ciudadanía, porque, por ejemplo, hay alcaldías que son las encargadas de pagar al maestro, de pagar al médico de la comunidad cuando no se atiende, que es el que se encarga de arreglar la iluminación, la recolección de basura, es decir, de servicios básicos que se tienen en las comunidades. Vamos a ver la capacidad que tengan las municipalidades. Yo creo que no. Vamos a ver, por ejemplo, en las alcaldías despidos masivos y una situación financiera complicada. ¿Y cómo entonces ahora que se centraliza, desde el gobierno se va a tener la capacidad de responder a estos temas? Ese creo que es un elemento. El segundo es con los datos que ahora se tienen y si se confirma, creo que quedará muy claro la prioridad para el próximo año, ¿no? Es decir, si aumenta más defensa que lo que aumenta de educación y salud, pues creo que hay muy poco que agregar, porque eso significa que serían las prioridades que se tienen. Y en un país en el cual, en el ámbito social, estamos observando retrocesos en la pobreza extrema de 6 años, que estamos observando retrocesos en el combate a la desigualdad de 5 años, en el que el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a sus datos, indica que el poder adquisitivo que tenían las personas en 2019 se van a recuperar hasta 2024, lo que el país claramente necesita son más maestros, más médicos y menos soldados. Lo que los jóvenes necesitan son más oportunidades, lo que el país necesita es más recursos para investigación, desarrollo e innovación. Y entonces creo que a partir de esos parámetros es que tenemos que analizarlo. Y luego está el tema del financiamiento. ¿Cuáles son las alternativas que tiene el gobierno en caso no se concrete el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Por eso es tan importante que ese presupuesto sea público. No es ningún favor el que hacen las autoridades al hacerlo público. Es una obligación y la ciudadanía tiene que demandar que esto se haga así. Ok.
Bueno, Hay muchas inquietudes, Ricardo, pero el tiempo se nos terminó. Gracias. cuando tengas el documento en tus manos, no sé cuándo, pues nos avisas y Y platicamos ya podemos sobre rubro por rubro. ajá, sobre Dice datos Jorge, más. dice Jorge desde Boston, yo creo que es menor el endeudamiento porque ya no le van a dar dinero a las ONGs que eran fachada de, si no mal entiendo, dice, se asignan en el presupuesto y que son ONG fachadas. O sea, es que el Mira, discurso ha calado. de los 7.900 millones, lo que le daban a las ONGs, creo que no. Ajá, no, a ver, no sé, no, ¿cómo es? No incide, ¿verdad?, en una baja tan drástica del endeudamiento. Eso es lo que dice. Y fíjate que, por ejemplo, nosotros sobre ese tema, los años anteriores siempre habíamos advertido que ese mecanismo de entregar recursos a entidades no gubernamentales sin controles era inadecuado. Sí. Y lo que tenía que establecerse eran nuevamente planes para saber cómo iba a ser esa rendición de cuentas, ¿no? Okay. Entonces, creo que hay varias preguntas todavía que no podemos responderla y que ojalá las podamos responder en los próximos días cuando ya tengamos ese documento del presupuesto. Muy bien. Ricardo, como siempre, un gusto. Gracias, Ricardo. Un saludo en la distancia, ¿verdad? Un Ojalá placer. ¿Estás en Guate, Ricardo? No, ahora estoy más cerca. Ah, estás aquí en El Salvador. Sí. Ok. Bueno. Un abrazo, Ricardo. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego, hasta luego.